La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy el Padre Santo y me encuentro con Fray Sebastián de la Cruz y el señor Cortés. Estamos aquí en la cantina Salón España. Cantina Centenaria, les vamos a contar algo que sucedió aquí a la vuelta. Buenas tardes, excelencia. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Ya comió? Ya afortunadamente ya también ya rompió el día. Ya la sed se fue. ¿Y qué me cuenta? ¿Qué vamos a platicarles hoy? Pues nada, yo vengo hoy con Al una respetable. Respetabilísimo público, excelencia. Pues nada, yo me siento un tanto raro el día de hoy aquí, porque siento como que se estuviera repitiendo esa experiencia, una especie de déjà vu. Y ya ven que dicen por ahí que los fantasmas son más bien sucesos que están condenados a repetirse una y otra vez en el tiempo. Y pues pareciera que no me puedo no parar aquí de vez en cuando, ¿no? Parece que se siente como si no fuera la primera vez. No, parece no que sé no si lo eso es. hable de la historia de nosotros, pero bueno. Puede ser. Y bueno, antes que nada, pues un dato para aperturar aquí. Esta cantina fue fundada por refugiados españoles en el año de 1915. Ellos así lo dicen, lo platican. En la década de los 70s, me parece, pasa a manos de la familia Asensio, quien desde entonces la atiende y se encarga de querer darle un agregado especial al lugar. Y se les ocurre que el tequila es la opción, ¿no? Por la ubicación y demás. Este lugar ostenta con 192 tequilas, ya calado aquí por el equipo. Usted venga, elija uno al azar y se lo traen. Pues bueno, ¿qué más? La construcción en la que se encuentra la cantina es del año 1752 y forma parte del patrimonio arquitectónico del centro histórico. La construcción, ¿qué era aquí? Cuéntame usted. Fue Fray. El convento, la escuela y la iglesia de la enseñanza. Exactamente. La primera escuela para niñas criollas en concreto, fundada por y se María dice Flor. que esta parte justo, en la esquina literal en la que se encuentra la cantina era la parte del colegio. La parte del colegio. Nos encontramos justamente enfrente de donde está el actual edificio de la CEP, aquí atrás del Templo Mayor. Y pues sí, también al lado del honorabilísimo Colegio de México. Exacto. Y el Colegio Nacional, disculpes, padre. No, una disculpa aceptada. Absolución, por favor. Y bueno, a ver, Fray, pero dígame, ¿cómo comenzamos esa historia? Hay que ubicar a la gente un poquito. Esto sucede aquí a la vuelta prácticamente, para que ubique la gente que suele ser asidua de visitar el centro para sus compras. Es muy cercano a donde venden juguetes, a la plaza de Peña y Peña, esta plaza de comerciantes que se encuentra de todo. Y una zona que he de decir tenebrosa es, de vez en cuando y dependiendo de las circunstancias. Si no, es de cuidado. Cuidado, ya nos ha tocado estar perdidos alguna noche por ahí. Y sí, en efecto, nos encontramos hacia la zona norte del centro histórico. Sí, parece que espantan cerca de la iglesia de Santo Domingo, del Palacio Antiguo de la Inquisición, ya acercándonos justamente hacia Mixcalco, hacia los límites atrás del Teatro del Pueblo. Cerca del Teatro del Pueblo, justamente. Y bueno, nos encontramos justamente cerca del sector del cuadrante de la antigua parroquia de Santa Catalina Mártir, que es de donde puede bien partir la historia que vamos a contar hoy. Una historia, por cierto, pues, espeluznante de fantasmas, una historia clásica de fantasmas de la Ciudad de México, pero tristemente olvidada por mucha gente. Sí, pues sí, hay quien dice más miedo a los vivos, pero pues yo igual me persino, si salgo aquí de noche. No vaya a ser, ¿no? Y bueno, pues la historia es la del padre Lanchitas. Es una historia que conocemos por tradición oral en una parte, por el relato de la gente, pero que fue consignada en 1878
por un escritor, por el inaugurador del cuento en México, del cuento de terror en concreto, pues el gran Roa Bárcena. Roa Bárcenas. Que bueno, hace un cuento llamado Lanchitas para relatarnos esta historia que le ocurrió a un sacerdote. Y se dice que es de los primeros relatos de apariciones, ¿no? Hay Sí, algunos... Hay algunos que lo anteceden, pero es el primero escrito formalmente como un cuento, con una calidad literaria superior. Es una pieza importante de la literatura mexicana que da testimonio de la vida Y de la Ciudad de México. Exacto. A inicios del México independiente. Estamos hablando de que al parecer esto ocurrió una muy, muy fría y tenebrosa noche lluviosa de invierno entre 1820 y 1830, justamente hasta acá, esta parte norte de la ciudad. Bueno, y pues pónganse cómodos, vamos a empezar. Y pues bueno, era una noche lluviosa. Probablemente hacía frío. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba haciendo el padre Lanchitas ese día? Primero Esa noche de invierno. Primero hay que partir de que el padre Lanchitas originalmente se llamaba el padre Lanzas y era un sacerdote bastante respetado de la comunidad de la ciudad, una persona muy estudiada que tenía permiso para leer esos textos prohibidos de filosofía, de ciencia, que muchos otros sacerdotes no podían acceder a ellos, y por lo mismo era una persona muy, muy apreciada dentro de las autoridades de la ciudad y se les pedía consejo para muchas cosas por sus grandes estudios. Algunas personas incluso parece que creían que el padre Lanzas, por tantos estudios, era en medio realidad hereje, ¿no? Era medio hereje, ya no creía y tenía dudas acerca de cuestiones milagrosas, de del mundo vocación espiritual. En efecto, ¿no? Y bueno, nos cuenta el general Roa Bárcena que después de acabar con sus actividades del día, tal vez después de rezar completas por ahí de las 8 de la noche, era un viejo pícaro. Sí, bastante. ¿Qué? O sea, es una persona cuestionable como muchos sacerdotes en la historia de México, empezando por Miguel Hidalgo, por ejemplo, que también era adicto al juego, porque el señor Lanzas se dirige hacia una casa privada a reunirse con algunos amigos para jugar pues juegos de azar, echar la baraja y tomar un rato, estar en la tertulia. Malilla, ¿no? Tresillo y malilla. Juegos españoles. Juegos españoles, al parecer, todavía herencia del periodo virreinal. Y yendo en el camino, cubierto con su bonete sacerdotal, yendo en su sotana probablemente, cubierto tal vez para evitar la lluvia, va caminando alrededor de la parroquia de Santa Catarina, que está justamente en la esquina de República del Brasil y República de Nicaragua, y se dirige hacia una zona comercial, un mercado había ahí que le llamaban el apartado. El apartado. Y en el apartado, al parecer, se encuentra con una anciana muy extraña, misteriosa, cubierta con su rebozo y con su velo, que lo aborda súbitamente hay que en decir medio del frío y la que lluvia. este edificio de apartado contaba con accesorias que, bueno, ahora uno piensa en una accesoria como un local en la planta baja de un edificio, de una casa. En ese entonces las accesorias eran lugares muy, muy, pues vaya, con lo básico en los que rentaba gente de escasos recursos. Sí, muy parecido a las accesorias que todavía hoy vemos en los edificios. Son simplemente una bodega, un cuartucho que tiene una puerta. Y bueno, adentro pues sin mucha ventilación y sin mucha luz, ahí solía vivir la gente. Y bueno, esta extraña anciana se acerca al padre Lanchitas y le pide por favor que vaya a confesar a un moribundo. Hay que saber, el respetable público tiene que saber, padre, que como usted bien ya sabemos por la profesión, sí. Cuando un sacerdote... Cuando el deber llama, el beber espera. Y en efecto, cuando a un sacerdote se le pide que vaya a confesar a un moribundo, no se puede negar, es una de sus mayores obligaciones. Y entonces esta anciana lo conduce por estas calles al sur, al norte de la Ciudad de México. Y curioso el dato que una figura femenina encarne a lo que tal vez podría ser la muerte, ¿no? Esta idea arraigada de otorgarle la femenidad a la muerte que al parecer nos caracteriza, ¿no? A los mexicanos. Sí, porque además en el relato esta anciana parece incluso un tanto juguetona, un tanto como
que le da a entender lo que va a pasar, pero no trata como de burlarse un poco al padre Lancitas. Bueno, lo conduce finalmente a una accesoria y al entrar el padre Lanzas a esta, nota que de ella sale un olor a humedad asqueroso. Nota que todo está lleno Muy oscuro, de salitre, ¿no? Está oscuro y solo nota que hay Una vela ahí, una vela por ahí al fondo, medio iluminando, bien caciqueada ya. medio iluminando el ambiente. Y hay un cuchitril por ahí, un cuchitril tirado sobre el cual reposa pues, una cosa que no se alcanza a ver muy bien quién es. Huele mal, se ve un bulto ahí. Y pues la vieja le dice, ahí está, padre. El padre Lanchas, en efecto, pues se acerca, un tanto no sabiendo qué va a pasar, sospechando por el mal olor, seguramente nervioso, no saber qué está pasando y meterse a la casa de la gentuza de la época. Se acerca y ve a un hombre tirado sobre un petate y en el momento dice, Dios, pero si este hombre está muerto. Pareciera. Sierra lo describe Y- como una momia, habíamos dicho, ¿no? En algún Sí, momento. y fíjese que de camino acá vi sujetos parecidos. ¿Quién sabe, no? ¿Desde qué hora llegó por aquí? Porque para ver ese espectáculo. ¿Quién sabe, quién sabe? Pero bueno, que continúe, Fray, dígame, Bueno, pues... ¿qué ocurre después? En efecto, Lanchitas lo confiesa y le parece muy extraño porque este hombre le relata sus pecados, se confiesa, pero todas las cosas que le dice sugieren que esta persona lleva por lo menos 200 años muerto. Y el padre Lanchitas, pues justamente estudiado, un hombre más apegado a la ciencia que a las cuestiones espirituales y del alma, lo da por descontado y dice que ese simplemente pues es un moribundo que está alucinando, ¿no? por estar en su último momento y lo toma por descontado, le da su perdón y se retira para poder ir a lo que realmente de seguro Y ansiaba, bueno, también llegar aquí, al juego de cartas. aquí es donde empieza el misterio, porque cuando se retira el padre Lancitas, la anciana había desaparecido. Sí, dice que no la encuentra ni dentro ni fuera del Ni dentro, cuchitril. sale del edificio. Sale y pues toma camino hacia la casa de sus amigos donde iban a jugar Ahora sí, a las cartas. Y bueno, llega ahí, ¿no? llega al juego de cartas, disculpándose. Y pues empiezan a jugar y empieza a contar la anécdota. A lo al que preguntarles que por qué había tardado tanto, uno de los presentes, por las direcciones y las nociones que da el padre Lanchitas, dice, oye, a mí me parece que estás hablando de una propiedad que me pertenece y Sí. que está en litigio desde hace un tiempo. ¿no? Y está deshabitada, Deshabitada. desde hace mucho tiempo. Entonces, Sí. ¿qué sucede, Fray? Pues en efecto, al darles el relato a sus amigos, uno de ellos, como nos cuenta Santo Padre, se da cuenta de que el padre Lanchas acaba de entrar a su propiedad y nadie debería de haber vivido ahí. En eso también el padre Lanchas se da cuenta de algo, que ha perdido algo en el camino. Sí, Se da cuenta que un pañuelo muy delicado, bordado por una de sus hijas Un detalle. espirituales favoritas, Un detalle un bonito del y caro detallito. detalle para el sacerdote confesor de una señora, lo ha perdido y no lo trae. sí. Y pues deciden mandar a uno de los mozos, a uno de los siervos, A ver qué onda, ¿no? a buscar esta accesoria, bien conocida por él, por ser la accesoria Del de patrón, la de la persona que estaba ahí. habíamos mencionado. Y lo mandan a visitar. Y cuéntenos usted, ¿qué pasa cuando regresa? ¿Qué mensaje les tiene? Bueno, mire, pues el mozo regresa agitado, empapado, recordemos que era una noche lluviosa. Y él cuenta que al llegar a la propiedad estuvo tocando, pero no pareció que nadie estuviera allí ni que se hubiera abierto la propiedad en horas recientes, no le contestan. Y pues eso, y al parecer la puerta tiene echada candado, ¿no? Cadena. Perfecto, y no puede ni siquiera entrar. Pues todo el mundo se extraña mucho y el padre Lancha es un tanto extrañado por no saber qué pasó con el moribundo y el dueño de la accesoria, creyendo que alguien se le ha metido y que está viviendo de gratis, deciden que a la siguiente mañana van a volver para ver qué es lo que está pasando. Y en efecto vuelven, probablemente algo así de las 7 de la mañana. Llegan al lugar con las llaves para poder abrir, dado que estaba echado el candado.
Y lo primero que notan es que la cerradura está llena de telarañas, pero Casi tan que- llena casi que sería oxidada. imposible por siglos probablemente, de modo que nadie podría haber entrado la noche anterior. Abren, sale este olor espantoso, humedad una vez más, Arrodilla, y ¿no? está Casi, totalmente, oscura el lugar. Entran con algún candil, buscando a tientas qué es lo que puede haber. Dicen, no hay nada definitivamente. El Sin padre embargo, ¿qué encuentra ahí el padre? El padre Lanchas, perturbado, dice, no, es que sí es este lugar al que yo vine anoche. Lo recuerdo bien, no había tomado, me emborraché después probablemente, pero en ese momento no. Y se acerca a la esquina donde estaba el petate con el moribundo, y al arrodillarse y buscar sobre el suelo, pues encuentra justamente el tan mencionado pañuelo que había perdido. En ese momento el padre Lancha sale de sí, sale de la accesoria sin mencionar nada a nadie, y al parecer nunca se vuelve a comentar nada sobre el evento. El padre Lanchitas simplemente enloquece al haberse dado cuenta que lo que ha ocurrido es que haya confesado un muerto, que todas sus explicaciones científicas, toda su descreencia se había visto contradicha por un evento del cual no tenía duda. Ni duda ni explicación. Y eso es un momento fundamental dentro de la historia del padre Lanzas, ¿no? Porque aquí es donde adquiere su apodo y empieza a cambiar ciertas cosas en él. Deja de usar sombrero, se vuelve más bonachón y un tanto distraído, ¿no? En efecto, como se le ve bobo, se le ve tonto, aniñado, como dicen por ahí en una frase que comentábamos, ¿no? Que sospechaban que era como un niño porque se le veía que todavía tenía la ¿qué? ¿Cómo decía? La gracia del bautismo todavía. Pues en efecto cambia mucho el padre Lanchas. Y todo el mundo pues justamente lo empieza a tomar a broma, los niños lo toman en serio. El padre Lanchas cambia... ¿Perdón? ¿Qué? Sí, el padre Lanchas cambia totalmente. Y bueno, Roa Bárcena al final del relato nos cuenta que pocos años después, tras haber salido del litigio de la propiedad, se hace una excavación y entre los muros, cosa no rara en esta ciudad de aquella época, y tal vez ni siquiera en esta también, encuentran un cadáver dentro de la pared emparedado. Y bueno, esto sorprende mucho en su momento, ¿no? Hay que mencionar también que después retoma este relato el señor Héctor de Mauleón y platica una anécdota curiosa que tiene un programa en el que habla del relato, pero después a manera de anécdota, ¿no? Cuenta algo ahí interesante que sucede. Ellos vienen sus columnas vienen a visitar la zona, a caminarla, al parecer caída ya la tarde. Irresponsablemente metiéndose a estas calles del centro. Estas calles que uno sabe que no hay que caminar de noche, pero uno no entiende. Y les sucede algo interesante. Ellos tienen apoyo de policías y les dicen, ¿saben qué? Aquí a partir de las 7, ahí se ven. Nosotros ya no estamos, ya no hay seguridad. Si saben contar, no cuenten con nosotros, porque la zona es peligrosa. Ellos dicen, ¿qué puede pasar, no? Es la Ciudad de México, el centro histórico, ¿no? Y pues empiezan a caminar entre las calles tratando de averiguar cuál podría haber sido el edificio, ¿no? Y ¿Dónde estaba la accesoria, el callejón del Padre Lecuona, buscan. Y ahí a oscuras empiezan a ver siluetas que les rodean, pero no son tan fantasmales, diría yo, más criminales tal vez, ¿no? Gente en motonetas, empiezan a oír silbidos. Y pues... A ver, cuénteme usted, por favor, Frey. Bueno, en efecto, pues parece que llamados por el fantasma de este moribundo y del padre Lanchitas. Sí. Viene Héctor de Mauleón con su equipo del programa El Foco a tratar de localizar esto. Y empiezan a oír silbidos y motonetas. Y bueno, en su columna semanal cuenta Héctor, llamándole una anécdota, una crónica involuntaria de Tepito,
dice que se empiezan a gritar, los empiezan a perseguir, al punto que les dicen que si no se largan y siguen grabando, los van a tronar y no van a volver a salir de ahí. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Militares con tenis, ¿no? Sí, totalmente, que es la fauna común de, sí, de que uno puede ver por aguas. esta zona. Y también por otros lados, como San Jerónimo y eso, ¿no? Sí, no, bueno. En efecto, el punto es hablar de esto que nos gusta decir, que los lugares tienen memoria, y es curioso porque justamente es una zona de fantasmas, de peligro, de miedo. Que te pueden sacar un buen susto y que te lo van a sacar eternamente, ¿no? Ya nos tocó a nosotros. Quién sabe si usted estará oyendo esto, pero pues no sé, ojalá la maldición se rompa o al menos cambie de manos, ¿no? Sí, justamente, ha sido una anécdota interesante porque nos hemos vuelto partícipes de la realidad del Padre Lanchitas, nos han metido algún susto en torno a las grabaciones de este capítulo, hemos sido víctimas del crimen por lo mismo, pero es interesante y no deja de resonar en muchos sentidos, ver cómo esta historia puede seguir viva, cómo los fantasmas del Padre Lanchitas siguen merodeando por ahí, con el miedo y con la violencia que uno puede temer mientras camina por las calles por la noche. Bueno, y por si las dudas, espero que la gracia del bautismo se recupere con esta agua bendita que nos estamos empinando. Y pues nada, que agregar, amigos, visiten el Salón España. Ya estarán oyendo de fondo que el ambiente es agradable, hay boleros, hay buena botana. Bien. Alguna de ellas deconstruida, ¿eh? Y viene gente interesante también, lo sabemos. Cualquier día de estos se encuentran al Fray o al Padre Santo por aquí o hasta el señor Cortés. Y pues nada más que agregar, tal vez sí. Se les invita a venir al Sol España, a recorrer la zona norte del centro es con una precaución zona... y antes de que caiga la noche. Y bueno, a hablar también que este lugar en el que nos encontramos exactamente del Salón España es un salón que se llama Bardo de la Taurina y que fue decorado con obsequios de clientela del lugar aficionada a la tauromaquia. Pueden ustedes ver un archivo fotográfico de momentos interesantes dentro de la tradición tauromaquia taurina en México, ¿no? Y que es un reducto interesante ante fotos de María Félix, de este tipo de actividades. Unos boteros que no sé si apócrifos. También tenemos un Picasso por ahí, una foto del famoso evento del pajarito. Saludos, mamá. Y pues bueno, un saludo también y una recomendación especial usted tiene que hacer. Sí, para cerrar, queremos recomendar y agradecerle mucho a Fernando Alcocer. Les invitamos a que sigan su podcast. Por favor. Profundamente Superficial en Spotify, que lo busquen a él también en Instagram, sus redes sociales. Le mandamos un abrazo a Fernando Alcocer y muchas gracias por la confianza y el apoyo. Claro. Un saludo cordial. Y pues nada más que agregar. Conozcan la ciudad, dense una vuelta. Celebren el Día de Muertos. Siempre bien persinados por si las dudas. Pues ya bueno, saben. Santísimo Padre, reverencia, denos su bendición para podernos irnos en paz. Podemos irnos en paz. Salud. Aquí a la Vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. Síguenos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast en Facebook e Instagram.